para tener una reunión de adoración, para venir a recibir de nuestro Padre, aquel que es bueno, aquel que para siempre, como dice su palabra, es su misericordia, aquel que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que es tan grande y tan bueno para con nuestras vidas. Quiero comenzar diciéndote que gracias a Dios creo que no hay mejor lugar en el que uno pueda estar en este momento. Lógicamente hay personas que hoy no han podido venir, hay muchas personas, hay tenemos hermanos que están en situación de enfermedad y otros que por distintas razones no han podido estar, pero qué bueno es haber podido apartar este tiempo para estar juntos en la casa de Dios. Amén. Y qué lindo saber que somos parte de un cuerpo que va mucho más allá de lo que somos nosotros. Somos parte de un cuerpo que no solo está en Málaga, que hay gente de este cuerpo que está en otras ciudades de España, pero que está en otros países, que están en otros continentes como en Asia, en países cerrados donde aún el Evangelio está prohibido. Ahí hay discípulos de Cristo y son parte de este mismo cuerpo. Amén. Hay gente en América Latina, en Oceanía y en todos los continentes. Hay personas, discípulos de Cristo, que forman parte de este cuerpo. Algunos ya se han reunido por el uso horario, otros se reunirán en unas horas, hay otros que ya están en el día, ya es casi el lunes en otros países, pero nosotros sabemos que todos juntos hemos podido en el domingo, el día del Señor, haber podido venir, asistir, animarnos a la fe y poder decirle al hermano, no solamente venir a recibir del Señor, sino que lindo es poder venir, ver a tu hermano, saludarlo, decirle, te extrañé, te animo a seguir adelante, qué bueno es ser parte de este mismo cuerpo, juntos. Y tenemos un lema en la iglesia Maranata que dice, Jesús viene, vive para Él. Eso, si Jesús viene, tenemos que vivir para Él. Y hay veces, y hay personas en este mundo que no tienen una razón para vivir. Hay personas que no quieren vivir porque están mal, están depresivas, no le encuentran sentido a la vida, pero nosotros creemos que hay un sentido para vivir y ese sentido de vivir nos lo da Dios. Amén. Aquel que transformó nuestra vida, transformó la historia de la humanidad. Vale. Tal es así que el calendario se divide en antes y después de Jesucristo. ¿Sí? La historia se divide antes y después de Cristo. Mire qué importante, sí será importante. Y Jesucristo no solo impactó la historia de la humanidad, ya sea que gente que lo rechace o que lo acepte, pero no solo impactó la historia, sino que impactó nuestras vidas. Impactó y transformó la vida de millones de personas. Amén. Y nosotros somos parte de esas personas que han sido transformadas y que han sido cambiadas por el poder del Evangelio de Jesucristo, porque dice la palabra que el Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. Así que te invito a ponerte en pie y vamos a orar. En esta tarde o en esta tarde-noche, vamos a orar para pedirle al Señor que pueda, con su presencia, como Él lo prometió, venir a este lugar. Dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Y nosotros creemos en fe que el Espíritu Santo está con nosotros y que la presencia del Padre y del Hijo están aquí en este lugar, que es el cuerpo, es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Padre, te alabamos, Señor, en esta tarde y te damos tantas gracias, Señor, por el privilegio de poder estar una vez más en tu casa. Gracias, Señor, por ser parte de un cuerpo, Señor, imperfecto muchas veces, Señor. Muchas veces un cuerpo que nos cuesta a veces estar unido y tenemos nuestras imperfecciones, pero, Señor, nos alegra y nos motiva el saber que tú eres la cabeza de ese cuerpo y que tú eres el que nos une y tú eres el que nos anima a seguir adelante. Y, Señor, queremos ser ese cuerpo que unido pueda dar testimonio a un mundo perdido de que tú vives, de que tú eres real, de que tú no cambias, de que tú puedes transformar la realidad de cualquier persona que hoy esté pasando depresión o alguna situación difícil. Tú eres aquel que puede transformar la vida de esa persona, así como lo has hecho con millones de personas a lo largo de la historia. Y creemos, Señor, que tu poder es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que los mismos milagros e historias que hemos visto en la Biblia y que vemos y leemos en la Biblia, tú las puedes hacer hoy, porque tu poder no ha cambiado
Ayúdanos a tener la fe, Señor, de creer que tú puedes transformar nuestras vidas y transformar la realidad de aquellos también que nos ven por las redes sociales. Transforma sus vidas. Y si hay alguien que hoy necesita un toque tuyo, Señor, en sus vidas, ayúdales a tener fe de creer que tú puedes transformar su realidad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de empezar con la adoración, quédese de pie un minutito más. Quiero recordar dos cosas. Para los que nos siguen en las redes sociales, queremos avisarles que por un motivo técnico no podemos transmitir hoy el culto en YouTube en vivo. Luego se pondrá el culto, luego ya una vez que haya finalizado, más tarde quedará en YouTube. Pero sí en Facebook y en Instagram estará el culto. Usted podrá verlo en vivo en Facebook y en Instagram. Así que si en YouTube podrá ser visto después. Y recordar algo, lo vamos a hacer ahora, luego lo ampliaremos. Pero hay un evento muy bonito. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que como iglesia vamos a hacer una reunión donde las hermanas van a tener como un té o una merienda, donde va a haber una charla, va a haber algunos testimonios de algunas hermanas. Y nosotros hemos hecho como iglesia una invitación muy bonita. Hoy hemos repartido en estos dos portales que están más cercanos a nuestra iglesia, hemos invitado personalmente a varias mujeres y queremos orar, hermano. Si usted es mujer, venga e invite a otra mujer. Si usted no es mujer, ore por el evento, para que las mujeres puedan invitar a otras mujeres y mujeres vecinas puedan ser transformadas, impactadas con el poder del Evangelio. Queremos luego del culto repartir una o dos invitaciones para que tú puedas entregar a alguna amiga, invitarla y desafiarla a venir a la reunión. ¿Amén? Así que ahora lo invito ahí al grupo de alabanza para poder juntos alabar y adorar a nuestro Dios, aquel que vive y reina por los siglos. Vamos a decirle que Él es bueno, que Él es digno y que lo vamos a alabar con todo nuestro ser. Él es la única razón de nuestra adoración. El mundo nos puede invitar, como el enemigo quiso invitar incluso a Jesús mismo a que le adorase. Por encima de todo tiene que estar nuestro Dios. Amén. Amén. Jesús en el centro de nuestra vida. A Él sea siempre la alabanza y nuestra adoración. Jesús.
La temática de este culto hoy es la alabanza, la adoración, y vamos a hablar, va a ver que en la predicación se va a hablar del incienso. Y el incienso era sinónimo de adoración, de ofrenda a Dios, ofrenda agradable a Dios. Y sin lugar a dudas, muchas veces, cuando nosotros hablamos de adoración, de adorar a Dios, lo primero que se nos viene a la mente es cantar, ¿no? Cantar. Pensamos que adorar es cantar. Y sí, adorar es cantar también. A mí hace muchos años estuvimos en una reunión y un director de alabanza que dirigía el culto en ese momento dijo, bueno, ahora vamos a tener un momento de adoración, pero nadie va a orar y nadie va a cantar. Adore a Dios. Y la gente, muchos no sabíamos qué hacer, porque para nosotros adorar es cantar. Pero adorar hay muchas maneras que uno puede adorar a Dios. Aún dice la Biblia que mi obediencia es mi mejor adoración. Yo, obedeciendo a Dios, puedo estar honrándolo, siendo obediente en mi vida. Haciendo lo que Él me pide, puedo estar adorando a Dios. Entonces, cuando nosotros podemos entender esto, podemos entender que también ofrendar es adorar a Dios. Ofrendar es reconocerlo a Dios como el que es el único, es el dueño de todo lo que tengo, es el dueño de mi dinero, es el dueño de mi casa, es el dueño aún de mi vida, es el dueño de mi esposa, de mis hijos, Él es el dueño. Y Dios, como muchas veces se dice, no es nada nuevo, pero todo lo que tenemos es de Él. Él nos lo presta para administrarlo, pero todo es de Dios. Y el momento de la ofrenda es un momento en el cual nosotros podemos reconocer a Dios y decirle, Señor, en este momento queremos reconocer que todo lo que tengo es tuyo, Señor, pero te quiero dar algo. De todo lo que tú me das, quiero darte algo, Señor, de lo que tú me das, ¿no? Y tampoco es decir, te doy un poquito, porque también puede ser, quiero darte mucho de lo que tú me das. A veces se dice, bueno, claro que comparando todo lo que Dios nos da, siempre lo que demos será muy poco en comparación a lo que Él nos da, lo que nosotros le podemos dar a Él, aunque sean millones, aunque usted pueda dar millones de euros a Dios, igual será muy poco, porque uno nunca puede pagar que Dios te dé vida eterna, que Dios te dé salud, que Dios te dé una familia, que Dios te dé tantas cosas. Nunca podremos. Pero la ofrenda, el ofrendar a Dios más allá de una cantidad, es como esa ofrenda de la viuda, es reconocer, es decirle, Señor, tú eres el dueño, tú eres el dueño de mi vida, por eso yo quiero reconocerte y quiero honrarte y quiero decirte que tú eres, como se dice, mi Kyrios, mi jefe, mi amo, mi máxima autoridad, tú eres el dueño de mi vida, nada de lo que tengo me pertenece. Así que en este espíritu quiero pedirle a Miguel que pueda pasar y vamos a pasar las ofrendas, reconociendo que todo es de Él. Y que para nosotros como hijos de Dios el ofrendar, usted si está aquí por primera vez no está obligado a dar. Para nosotros, sus hijos, es un privilegio dar para Dios, pero usted no está obligado, no se sienta obligado para nada. Así que vamos a orar. ¿Quiere orar, Miguel, por favor? Sí, Padre, queremos levantar esta tarde, Señor, esta ofrenda para ti, Señor, para que tú la puedas multiplicar, Señor, para poder llevar y poder sostener, Señor, todas nuestras necesidades, Padre Santo. Pues todo lo pedimos en Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén.
Amén. Y queremos tener un tiempo especial también de poder oír la voz de Dios. ¿Sabe usted que en el tiempo de la Reforma, antiguamente, hace muchos años, los templos tenían un lugar especial para el predicador? Era un lugar que generalmente estaba elevado. Era como si fuera un balcón. Y desde ese lugar el expositor predicaba la palabra. No solamente era algo que se le había ocurrido a alguien, sino que simbolizaba que la palabra de Dios era algo central en el culto de adoración y de alabanza. Y nosotros seguimos creyendo que cada parte del culto es importante y lo creemos, pero sin lugar a duda, usted imagine que es importante decirle a Dios que lo amo, es importante mi adoración a Él, pero cuán importante es en el culto lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Es abrir su palabra, no palabras nuestras, sino abrir su palabra y oír lo que Él tiene para nosotros. Así que siempre en la cultura protestante o evangélica, la palabra de Dios ha sido un tema central en el rendir culto a Dios. Así que queremos pedirle a nuestro pastor, a Juan Manuel, que pueda pasar con nosotros. Él va a tener el primero el tiempo con los niños, pero vamos a orar. Gracias, equipo de adoración. Vamos a orar para que el Señor pueda usarlo a nuestro pastor para desafiarnos también con esta palabra. Padre, te alabamos, Señor, en esta noche y te damos tantas gracias porque tú puedes hablar en nuestras vidas en esta tarde-noche a través de nuestro pastor Juan Manuel. Bendícelo, Señor, úsalo como instrumento a través del cual tú hablarás en nuestras vidas. Y, Señor, que en todo lo que tú nos hables podamos ser desafiados a poder ser obedientes en todo lo que tú nos pides para ser buenos discípulos, Señor, de Cristo. Te honramos y te bendecimos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Diego. La verdad es que es una bendición poder estar juntos alabando a Dios, ¿verdad? A veces creemos que los recursos son nuestros para que el culto sea agradable a Dios. No sé si habéis escuchado, pero por las redes sociales se está cundiendo cómo en algunas universidades, especialmente en una concreta, en Kentucky, ¿Kentucky era? Sí, Kentucky, está habiendo una especie de avivamiento entre los estudiantes. Y muy curioso lo que estaba diciendo el pastor Diego en cuanto a que dice, bueno, vamos a adorar a Dios. ¿Y cómo? Pues en esta universidad el Señor puso algo especial, el Espíritu Santo se ha estado moviendo en muchos estudiantes que se tiran horas y horas alabando a Dios. Yo todavía no he investigado lo que está ocurriendo allí, pero lo que se está diciendo es que simplemente el Espíritu Santo está coordinando algo que tiene que ver con un avivamiento que se está dando ahí. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. El Espíritu Santo es Dios de orden, que trae aquello que es necesario para nosotros. El desorden tiene que ver cuando uno está enajenado, cuando uno no sabe por dónde andar, pero el Espíritu de Dios ordena y ajusta todo lo que está mal en nuestras vidas. Así que dejemos, por lo tanto, que Dios nos hable como nos está hablando por medio de su palabra y que nos hable por medio del hermano, que hable a los niños, por medio de Oxana, que va a tener la clase con los niños también, que Dios nos esté usando a todos porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas, en aquellos que hemos recibido a Cristo. He pedido a los niños que pasen un momento, ¿sí? Venga. Pepito, María, Anito, ha sido el primero en llegar. Muy bien. En esta ocasión, Juanito os ha ganado a todos, ¿eh? Ha llegado el primero. ¿Sabéis que cuando el Señor Jesús resucitó, dos de los apóstoles fueron corriendo a la tumba para verlo? Uno era Pedro y otro era Juan. ¿Sabéis quién ganó? Pedro, Juan. Aquí ganó Juanito, pero ganó Pedro. ¿Sabéis por qué? ¿Qué?
fue al revés? ¿Alguien se acuerda? ¿Fue Pedro o Juan? Fue Juan. Lo estamos liando, fue Juan, fue Juanito el primero. ¿Y sabéis por qué fue Juan? Ahora sí se está riendo Diego, porque es un pequeño chiste. Porque es verdad que la Biblia dice que Juan llegó el primero, antes que Pedro. Porque Juan tiene 3 cartas, tiene primera, segunda y tercera. Así que metió la tercera y llegó el primero. Bueno, lo importante es estar siempre en la presencia del Señor. ¿Sabéis? Mira, el título de hoy es incienso. Hoy vamos a estar meditando en la importancia que tiene el hecho de lo que es ese buen olor que tiene que haber en los creyentes. ¿A vosotros os gusta la colonia, el perfume? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Os gusta oler bien o mal? ¿Cómo te gusta a ti oler? ¿Bien o mal? Bien, ¿no? Bien. ¿Y a ti? Bien. ¿Y cuándo es cuando olemos mal? Cuando no nos duchamos, cuando no nos lavamos, cuando estamos sucios, olemos mal, ¿verdad? ¿A ti te gusta oler bien también, Juanito? Sí. Claro. Y que te pongan colonia, que huelas bien. Bueno, pues en la Biblia se nos habla precisamente de la importancia de oler bien. Y sabéis que de alguna forma los creyentes olemos mal. ¿Tú has dicho que uno huele mal cuando? Cuando no se ducha. Pues los creyentes olemos mal cuando estamos sucios. Es decir, cuando hay pecado en nuestras vidas, cuando las cosas no marchan bien. Y la palabra de Dios nos lleva a ese deseo que tiene Dios en cuanto a nosotros, de tener ese olor bueno. ¿Y cómo viene ese perfume? Pues estando ahí, en la presencia de Dios, como Juanito, corriendo para estar ahí el primero, con la tercera marcha metida. Y Dios nos va a bendecir. Porque cuando le obedecemos y queremos estar con Él, hay ese olor que es especial. Y eso se nota. Aunque vosotros creáis que no, eso se nota. Y queremos que la gente que no es creyente también, cuando nos conozca, que tenga ese olor bueno, que tiene que ver de la presencia de Dios en nosotros. ¿Sí? ¿Amén? Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor os bendiga también y que tengáis un buen tiempo ahora en la casa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por los niños una vez más, por todo lo bueno que tú haces en nuestras vidas. Pedimos que los bendigas, que los protejas, que estés también en Osana, con Osana en la clase, que estés con aquellos que no pueden estar, que están amarillos, que están resfriados, que tienen alguna cosa que les impide estar con nosotros. Y Señor, que tú sigas haciendo tu obra en ellos, para que ellos también puedan tener ese olor, esa fragancia que hable de tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. ¿Podéis pasar con Osana, que está por allí ya? Y vais a tener vuestra clase también. Hoy iba a tener la clase de Rosana, pero se puso mala y por eso no está con nosotros. Y Gonzalo tampoco. Tenemos a varios hermanos que están enfermos. Vamos a ir a esta reflexión bíblica, en este caso al libro de Éxodo, en el capítulo 30. Vamos a leer estos versículos que están señalados del 22 al 38. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es, 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios,
el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso, y hará de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio del tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, que será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Bueno, esta parte de la palabra de Dios que nos está dando como una receta para perfumar lo que tenía que ver en aquel tiempo con el tabernáculo y con el servicio al Señor, es algo que yo creo que tiene una simbología muy importante. Sabéis que hace un tiempo comenzamos a reflexionar sobre algunos elementos que se daban en el templo, en el tabernáculo, que era el prototipo, esa especie de tienda de campaña gigante, portátil, ese templo portátil, que luego daría más adelante, cuando Salomón lo construyera, el templo definitivo, que sería ya más estable. Pero me gustaría, pensando en todo lo que había en el templo, que reflexionemos en lo que tenía que ver con esto. Es decir, con la unción, por un lado, pero por otro lado también con el incienso. Hay muchas religiones que utilizan aceite, óleo para ungir. Al igual que también, yo recuerdo de pequeño, cuando entraba a algunos sitios que olía a ese incienso, y a mí me mareaba. Yo es que no podía estar ahí, porque ese humo no sé, me sentaba mal, me costaba. Pero parece que tiene como una especie de, pues no sé, de influencia muy ligada a lo que tiene que ver con la religión. De hecho, a nosotros, los que tenemos una cultura, hemos crecido en un contexto muy católico, estamos rodeados de una cultura muy influenciada por el catolicismo. Cuando hablamos de incienso y todo eso, rápidamente nos viene a la mente una serie de cosas como es el incensario, tan famoso incluso en la iglesia de Santiago de Compostela, que es gigante, el botafumeiro que se llama, que se mueve e impregna todo. Pero a mí me gustaría que fuéramos más allá de todo eso. Porque si bien es verdad que ese incienso, que ese ungüento, incluso podemos decir, pensando también en ese óleo santo que llama la Escritura, parece que está muy ligado al Antiguo Testamento, tiene una enseñanza muy importante en el Nuevo Testamento. Porque nos está hablando de algo especial. En las iglesias muchas veces, en nuestro ropaje religioso, muchas veces puede haber humo, mucho humo, pero que no haya fuego. Fuego de Dios, fuego del Espíritu Santo, fuego que nos lleve a vivir como Dios quiere. Es decir, humo podemos hacer. Vestirnos religiosamente podemos hacerlo. Podemos venir a la iglesia, podemos llevar una Biblia en la mano. Pero una cosa es eso y otra cosa es estar en la presencia de Dios. Y fijaros, hay muchas cosas en la Biblia que se utilizarán
o que se aplicarán recogiendo también del contexto cultural que se vivía. Por ejemplo, podemos pensar en todo lo que tiene que ver con el incienso, y el incienso es algo que ya se daba en otras religiones. Incluso 5000 años antes de Cristo hay pues una serie de documentos que nos hablan de religiones babilónicas que usaban todo esto. Pero en la palabra de Dios vemos que este incienso, que este ungüento o este óleo santo es algo diferente. Hemos estado leyendo que había unas medidas, que había unos ingredientes, que había una serie, digamos, de formas de hacer todo esto que era especial. Tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad. Esto es, y se iba hablando de cómo tenía que ser todo esto. Y esto solamente será para consagrar a los sacerdotes, para el tabernáculo, para ungir el altar, los utensilios, y empieza a hablar de todo esto. Y cuidado con utilizar esto que es para Dios para otras cosas que no corresponden. Es decir, se está hablando de aquello que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y es verdad que utilizamos un lenguaje igual que lo utiliza todo el mundo. Pero por ser cristianos no vamos a hablar en otro idioma. Bueno, pues hay quienes hablan en lenguas. Pero lo que quiero decir es que una cosa es que tengamos ese código de comunicación, incluso religioso, o que se tuviera en aquel tiempo lo que era el incienso y demás, y otra cosa es que lo apliquemos de la forma en la que Dios quiere y como Dios quiere, donde Él esté realmente ahí en medio guiándonos. Porque todos podemos hablar hoy aquí español, pero muchas personas utilizan el castellano para alabar a Dios y otros para blasfemar y hacer lo contrario de lo que Dios quiere. Entonces, no es por el hecho de que haya cosas que sean comunes en cuanto a instrumentos que podamos usar lo que nos hace ser cristianos, sino cómo lo usamos y para qué y en qué forma Dios está en medio de todo ello. Cuando hablamos precisamente de esto, de la unción, del incienso, del aceite, fijaros, estamos hablando de algo que tiene que ver con nuestra relación, la relación que tenemos con Dios. El incienso, ¿qué era? ¿Qué simbolizaba? Era algo que subía al cielo. Subía de nosotros, de los hombres, de aquellos que buscaban a Dios. Era, como estaba ahí apuntando por ahí, esas oraciones de los santos, que los sacerdotes, como intermediarios en aquel tiempo, que hoy no, hoy es de una forma diferente, como sabemos y veremos, pues ponían delante de Dios en nombre de todo el pueblo. Era una forma de acercarse. Y la unción era la gracia, era lo que Dios daba, era la autoridad, era la forma de reconocer a las personas. Es nuestra relación con Dios. Ahora, si no tenemos una relación con Dios real, ya puede haber mucho humo y mucho aceite que no servirá de nada. A ello es a lo que quería llevaros. Este sentido de relación con Dios, la palabra lo describe como algo santo, como algo puro, como algo en lo que Dios tiene que estar moviéndose. El incienso puro significaba el hecho de estar consagrados a Dios. Se creía que la mayor parte de la composición de este incienso venía de Saba. Fijaros, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 9, versículo 9, dice: entonces ella dio al rey, está hablando de la reina de Saba, ella dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo especias aromáticas como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón, al rey de Israel. Por lo tanto, había unas medidas
había unas características, había unos ingredientes que hacían ver que eso era para Dios nada más. Era diferente a lo que los demás podrían usar. Y era una forma de recordar la relación con Dios. Por otro lado, me gustaría que viéramos también el sentido del altar del incienso que había en el tabernáculo como un lugar de encuentro con Dios, como estamos mencionando. Fijaros, ¿recordáis qué era esto? ¿Qué era? Estamos en el tabernáculo, por eso hay como cortinas, luego en el templo, que se haría posteriormente, ya sería algo estable y como sabéis ya, pues de una edificación muy diferente. ¿Qué era esto? El lugar santísimo o la Santa Sanctorum, como llaman algunos. Aquí podía entrar solamente el sumo sacerdote. Recordaros que este velo, el templo de Herodes, el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, se rasgó de arriba abajo porque Jesús se constituyó en el sumo sacerdote que intercede por todos. Para que todos podamos como sacerdotes servir al Señor y entrar a su presencia. Pero fijaros que en este lugar, que es el lugar ¿qué? El lugar santo, este era el Santísimo y este era el lugar santo. Allí había ya varios elementos, la mesa de la propiciación con los panes, y estaba el candelabro o la menorá, y estaba el altar del incienso. Ese altar del incienso es donde se quemaba esas especias aromáticas especiales que hacían que la casa de Dios oliera de una forma determinada. ¿El propósito cuál era? Enseñar al pueblo, enseñar la importancia de tener ese olor, ese sentido especial, de buscarle, de darse cuenta que estamos en su presencia, que hay algo diferente, porque estamos hablando de esas oraciones que estabais diciendo vosotros. Apocalipsis nos habla de esas copas de incienso o de esa copa de incienso que son las oraciones de los santos. Era la forma en la que se acercaban al Señor. Y fijaros que cuando hablamos de eso, no sé si os viene a la mente algún pasaje del apóstol Pablo, que tiene que ver con lo que sube a Dios, que tiene que ver con las oraciones. ¿Sabéis que el tabernáculo, perdón, el altar del incienso que estaba en el lugar santo, en el tabernáculo, tenía que estar constantemente soltando esa fragancia? El incienso tenía que estar quemándose constantemente, permanentemente. ¿Y qué diría el apóstol Pablo? Es, ¿cómo? Ofrecer nuestras vidas como ese incienso, podríamos decir, lo diría. Pero estoy pensando en un texto que yo creo que es el segundo texto más corto de la Biblia. ¿El primero cuál era? Jesús lloró. Jesús lloró. Y el segundo, si añadimos una palabra más, orar sin cesar. Orar sin cesar. La permanencia de ese altar, subiendo al Señor ese olor, esa fragancia, es el sentido de confiar en el Señor. Nuestras vidas deben de ser vidas de oración. Y orar sin cesar, ¿qué es? Es estar viviendo para Dios. Y cuando vivimos para Dios vamos a darnos cuenta, vamos a estar hablando con Él, vamos a estar poniendo lo que tenemos, vamos a juntarnos como iglesia, vamos a orar unos por otros. Es la presencia de Dios en medio de nosotros y nosotros en ese sentido elevando nuestra confianza a Él. Es importante también que entendamos entonces que ese lugar es el lugar de encuentro. Es decir, Dios es real. Y si Dios es real, hablamos con Él. Y Dios obra en nuestras vidas. Y Dios es el Dios, ¿cómo? Todopoderoso. Que sabe hacer lo mejor, que Él sabe que es más recomendable para cada uno. Por eso es que el humo de religiosidad no vale. Tenemos que estar en la presencia de Dios.
No hay, tú te puedes poner todos los perfumes que tú quieres. Yo no sé si, seguramente habrá un perfume que se llame algo así como, yo qué sé, religioso. A lo mejor hay alguno, porque hay nombres de perfumes de todas clases. Pero no va a estar esa fragancia que tiene que ver con estar en la presencia de Dios. Es la expresión de agradecimiento, la expresión de vivir para el Señor. Cuando estábamos hablando de las ofrendas, eso es parte también de nuestro incienso. El incienso son vidas entregadas, como estaba diciendo en el Decio, al Señor. Ya el profeta Ezequiel lo decía. Dice, como incienso agradable os aceptaré. Cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones, decía Ezequiel 20:41. Un reformador inglés era Thomas Hooker. Thomas Hooker, cuando estaba en su lecho de muerte, alguien le dijo: Tomás, ten confianza porque has hecho mucho por el Señor y para Él. Y él dijo: yo no confío en lo que he hecho para Él, confío en la misericordia de Dios. Porque, hermanos, no dependemos, como decía antes, lo que nosotros podamos hacer. Es la presencia de Dios en medio de nosotros. Es ese sentido de elevar esas oraciones confiando que Dios siempre está en medio de nosotros respondiendo, y que siempre va a responder, y que siempre va a hacer aquello que es mejor para nuestras vidas. Vivir con esa actitud, con ese perfume, que para Dios sea un olor fragante. Cuando esto es así, nos vamos a dar cuenta que vamos a recibir también la unción. Entre nosotros es muy común hablar de la unción, o por lo menos yo lo escucho bastante y se ve de una persona que es ungida, o mira, es que hay unción, ha habido unción, o, ¿no? Son expresiones muy nuestras que usamos nosotros. Pero la unción es algo que viene de Dios. Viene de Dios. Fijaros, precisamente el aceite, en todas las descripciones que se hace, se está diciendo: y pondrás esto, y pondrás lo otro, y añadirás esto, y añadirás lo otro. Y no lo hagas de otra forma. Es decir, es algo que Dios, que Dios es el quien lo compone. La receta es de Dios. Es Dios quien va a darnos la unción. Es Dios quien nos va a dar aquello que es necesario. El origen de la unción, como decía antes, en el sentido de ese óleo o esa composición que hemos mencionado y que en otros pueblos era de forma diferente, tenía que ver también con limpieza. Y a veces se usaba para la belleza, para la medicina, incluso para dignificar. Y hay textos en la Biblia donde se nos habla de todo ello. Podemos citar bastante en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 2, Marcos, capítulo 6, versículo 13, Santiago, en el Antiguo Testamento igual hay bastantes pasajes que se nos habla de ello. Pero hay un significado que yo creo que es muy especial, que es simbólico porque arranca de ese sentido de unción que hace oler bien, que incluso ayuda para curar heridas, que hermosea el rostro, pero que tiene un significado muy especial. Y viene de la palabra crio, viene de la palabra crisma, viene de la palabra Cristo, que significa ungido de una forma especial. Es decir, la autoridad de Dios, lo que Dios está haciendo. Ungirás a los sacerdotes, le dijo a Moisés. Se ungirían incluso reyes que eran llamados por Dios de alguna forma, como reconocidos, como que eran reyes que estaban puestos por el Señor. En Primera de Reyes, Primera de Samuel, los Salmos, se nos habla de esta unción, así como de los sacerdotes en Éxodo que hemos leído. Y es interesante que incluso se habla de los utensilios. ¿Habéis dado cuenta qué cosas se tenían que ungir con ese aceite en el tabernáculo o en el templo? ¿Os acordáis alguna de ellas? ¿Qué? Sí, pero con ese aceite, ¿qué se ungía?
Se ungía, por ejemplo, hemos dicho, el altar de incienso, pero ¿qué más? La fuente de agua, la base, todo lo que se utiliza. Es decir, incluso se habla del arca del testimonio, también. Y los sacerdotes. Pero me refiero a los utensilios. Todo tenía que estar con ese ungüento. ¿Por qué? Porque sin la autoridad, sin la presencia que significaba y simbolizaba todo esto de Dios, no servía de nada. Fijaros, el arca del pacto, ¿os acordáis? También se llama como el arca de la alianza, podríamos decir. Y aquí el término que se usa, ¿cuál es? El arca del testimonio. Interesante, el testimonio. Una forma de testimoniar, de hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero fijaros, poner ese ungüento. Porque tú puedes dar testimonio. Tú puedes ir con el arca. Acordaros, hablamos de esto en otro tiempo y Diego estuvo predicando también de ese avivamiento con Ana, con Samuel, con su hijo. Pero cómo se perdió el arca, cómo no tuvo en medio de un pueblo la victoria que ellos quisieron. ¿Por qué? Faltaba el ungüento. Faltaba la autoridad de Dios. No es la religiosidad, no es el humo que podamos levantar en un culto, si estamos escondiendo a Dios, la realidad que hay en nosotros. Por eso la insistencia de unge todo lo que se use para el Señor con este afecto, porque es especial. De esta forma, incluso Jesús viene a este mundo. Cristo era el ungido, aquel que tenía autoridad con mayúscula, el ungido con mayúscula, el enviado para salvar, para sanar, para hermosear los rostros, para dar sentido a lo que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en nosotros. Todo era un símbolo que apuntaba a Cristo. Cristo es la unción. La unción que nos es dada en el Espíritu Santo. La unción que viene de Dios. Y no podemos fabricarla nosotros. Solamente si hay de verdad ese incienso, ese corazón que se entrega a Dios, esa vida que dice: Señor, yo soy para ti, quiero servirte. Límpiame, ayúdame. Esa relación constante, ese orar sin cesar, es decir, esa vida entregada a Dios. Cuando eso hay, entonces viene la unción, viene Cristo a nuestras vidas. Aceptamos a Cristo. El Espíritu Santo nos sella. Es ese don inefable, dice la Escritura, porque viene de Dios, es inexplicable, es la autoridad de Él, es el ungido, es el que salva, es el que quiere crucificar una cruz pensando que ahí se terminaría todo, pero es la autoridad de Dios que dice que realmente este es el Cristo, este es el enviado, es en Él donde está la vida. Por lo tanto, todo lo que se estaba apuntando en el tabernáculo y en el templo tenía que ver con ese Cristo. Acordaros cuando hablábamos de ello y Jesús mismo en la puerta del templo decía: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y estaba hablando del mismo, aunque los demás no lo entendieran. Hermanos, en estos momentos nosotros también necesitamos vivir esa unción. Dios quiere cristianos ungidos. Hay muchos cristianos en el mundo, muchos cristianos nominales. No estoy pensando en ortodoxos o católicos, sino a veces también protestantes y evangélicos, nominales. Y Dios quiere cristianos ungidos. Cristianos que hayan recibido a Cristo. Cristianos que huelan la santidad.
Cristianos que hagan de sus vidas un altar de Dios, ungidos para servirle, porque ese olor fragante no se traduce muchas veces en que la gente nos acepte como según lo que nosotros queremos hacer para agradarles. Ese olor tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, con estar en la misión, con tener vidas puestas en el altar del incienso para que Dios haga su obra. Y entonces Él nos va a confirmar, nos va a alentar. Dice 2 Corintios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hermanos, necesitamos vivir esa unción. Y eso tiene que ver con una vida puesta en el altar del incienso. Estando en el trabajo, estando en nuestros quehaceres, bien en casa, por donde nos movamos, no se puede apagar ese altar. El incienso tiene que seguir ardiendo. Porque el Espíritu Santo, como fuego en nuestras vidas, tiene que movernos. Tenemos que darle libertad para que nos mueva a buscar las cosas de Dios. Y vamos a sentirnos con la autoridad que Dios nos da, ungidos para ser de bendición a otras personas. Tenemos que orar, tenemos que estar en su presencia y nos vamos a dar cuenta que vamos a recibir ese óleo de curación, de sanidad, de vida que solamente Dios puede darnos. Estamos dispuestos. No es un acto, es una vida. Vamos a tener un momento de oración y pedirle al Señor que nos haga ver también aquellas cosas que todavía no han sido puestas en ese altar del incienso, que no han sido puestas en oración, que no han sido puestas delante de Dios para que Él haga su obra. Señor, te queremos pedir que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Oh Dios, si podemos estar en tu presencia es por medio de Cristo, que pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Sin ti, nuestro dolor no es bueno, porque el pecado nos hace impuros, porque el pecado nos separa de ti. Pero sabemos que tú enviaste a Cristo, al ungido, para que tuviéramos ese encuentro contigo, estar en tu presencia, estar en tu voluntad y estar así para siempre, haciendo en este tiempo lo que tú quieres. Y sabemos, Señor, que es así, que tú vas a estar derramando esa unción en nuestras vidas, en lo que hacemos, en lo que compartimos, en lo que practicamos, en nuestro propio trabajo, que no va a ser incienso de religiosidad lo que expresemos, sino la obra del Espíritu Santo, tu vida en nosotros manifestándose. Señor, pero si hay pecado, nos lleva esto a oler de una forma desagradable, pedimos que nos limpies. Llévanos a ese altar de incienso, sabiendo que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado para vivir en tu voluntad. Y Señor, te pido también por aquellas personas que quizás en sus casas tienen sus incensarios, tienen su incienso, tienen sus rituales, tienen su religiosidad, para que puedan ver, oh Padre, que lo importante no es eso en sí, sino tú en medio de sus vidas, sino tú salvando, que puedan sustituir esos incensarios por el Espíritu Santo obrando en sus vidas, que puedan reconocer
que hay pecado y que el pecado no puede oler bien por mucho perfume que se ponga de incienso religioso. Señor, ayúdanos, ayuda tú a que cada uno pueda reconocer lo que está mal y poner esa vida delante de tu presencia para que tú hagas tu voluntad, sabiendo que tú serás refugio, sabiendo que tú serás amparo, sabiendo que tú serás vida y vida eterna. Gracias, Señor, porque hoy el tabernáculo, el templo, el altar del incienso son tus propios hijos, son vidas puestas en tus manos. Que tu Espíritu Santo nos lleve a esa plenitud que tú quieres, para que muchos te conozcan. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y antes de que Diego nos despida con una oración, vamos a cantar una alabanza que precisamente nos habla de esto, ¿no? De ese dulce refugio que hay en Jesús. Qué desafío que tenemos, hermanos. Creo que el nombre de Dios es grande y nada puede cambiar eso. Pero muchas veces los que lo seguimos, si no reflejamos lo que decimos ser, puede ser que haya gente que diga, vaya, si esto es seguir a Dios, mejor vamos por otro camino, ¿no? Porque podemos dar una mala imagen de lo que es ser un seguidor de Cristo. Y venía pensando en esto, ¿no? Con la predicación, qué desafío que tenemos de oler también para no que el nombre de nuestro Dios no sea desmerecido por nuestras vidas, por el ejemplo que otros vean en nosotros. Y que nosotros podamos de alguna manera hacer ese testimonio fiel, encarnado, de que Dios es vivo, es real, y que es posible vivir vidas diferentes, ¿no? Y creo que es un desafío esto,
el oler bien, el vivir en santidad, el reflejar a Dios en nuestras vidas. Creo que nos llevamos con nosotros este desafío de poder oler bien como hijos de Dios. Y que las personas al vernos puedan decir, vaya que bien hueles. ¿Por qué eres así? ¿Por qué te sonríes? ¿Por qué siempre vives con paz? ¿Por qué siempre tienes buena onda? ¿Por qué? No sé. Y esas cosas son las que impactarán a las personas que nos rodean. Y creo que eso es ser o tener incienso de Dios. El poder reflejar el mismo carácter de Dios en nuestras vidas. Amén. Oramos, Padre. Queremos asumir el desafío, Señor, de poder ser lo que tú eres, Señor. Poder ser tus hijos. Poder vivir y demostrar tu amor. Poder vivir y demostrar misericordia como tú lo eres. Poder vivir y demostrar tu paciencia. Poder vivir y demostrar santidad en nuestra vida. Señor, perdónanos cuando muchas veces nuestra vida es muy diferente a esto, Señor. Perdónanos cuando muchas veces nuestras vidas empiezan a oler mal, porque no seguimos tus caminos, porque no obedecemos como tú quieres, porque tomamos caminos que no son tus caminos. Señor, ayúdanos a no desviarnos, Señor, de lo que tú quieres para nosotros cada día. Y ayúdanos, Señor, a que cada día podamos oler mejor, Señor, y podamos ser un fiel reflejo de lo que es ser un hijo tuyo, Señor. Podamos demostrar que nuestro Padre es bueno, es fiel, es misericordioso, es poderoso, pero que nosotros somos imagen tuya, Señor. Que podamos a través de nuestras vidas, otros puedan conocerte y saber que tú eres un Dios vivo y real. Ayúdanos, Señor, a hacer esto que tú quieres que seamos y que este desafío pueda ser real en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, terminamos aquí esta parte y le dejo aquí a nuestro pastor nos despedimos de los que nos siguen por las redes. Dios le bendiga, y en Facebook, en Instagram. Gracias, ha sido un privilegio que pueda estar con nosotros. Muchas gracias.